Resulta que este hermoso lago no es natural, ¿ok? Parece que es natural, pero no es natural. Este lago fue hecho por accidente. Nadie se imaginaría que aquí, literalmente aquí abajo, hubo un pueblo hace más de 100 años, había un pueblo, había gente viviendo. Hey, ¿qué onda mi gente? Bienvenidos a mi canal una vez más. Miren, me encuentro en el famoso lago de Rattlesnake Lake. Este es uno de mis lagos favoritos a los que me gusta venir en el verano. Pero miren, resulta que este lago esconde una peculiar historia. Hay una historia bien interesante sobre este lago. Y bueno, se la voy a decir más adelante. Pero miren, quiero que vean allá al fondo. Allá este es como una montaña, una gran piedra que está sobre la montaña. Así que el plan va a ser este. Miren, nosotros vamos a ir allá arriba ahorita. Vamos a ir hiking, vamos a ir a caminar un poquito y luego nos vamos a ir a meter al laguito. Les voy a contar unos detallitos interesantes de este lugar. No se despeguen porque esta aventura está muy interesante, está muy peculiar. La vista de allá arriba está, miren, increíble, así que bueno, no se despeguen porque esta aventura va a estar buena. Empezamos esta aventurita, como pueden ver ya hay mucha gente. Miren quién está aquí, hola, buenas. Miren, ya está toda la raza aquí ya está lleno de gente, pero miren, nosotros vamos para allá arriba ahorita. Miren, le voy a dar zoom allá arriba. No, quizás no se puede ver, pero hay gente allá arriba. Esa es una gran piedra que destaca de esta montaña, la verdad. Entonces nosotros vamos a ir por todo eso, una caminata, senderismo, como le quieran llamar. Y déjenme decirles que la vista de arriba es una vista única en el mundo, de verdad. No se pierdan esta aventura porque la vista de allá, déjenme decirles, una de las mejores vistas que yo he visto personalmente. Entonces vámonos para allá y les voy a dar unos detallitos y unos datos interesantes sobre este lugar, así que vámonos. Ok, miren, primero que todo los datitos importantes. Bueno, el lago está allá, sí hay baños públicos, aquí hay uno, aquí hay varios, más adelante hay varios también. Y miren, aquí les voy a dar el respectivo mapa también, si le quieren poner pausa, aquí te da información del lugar. Y miren, parqueo hay mucho, pero les recomiendo que si van a venir para acá, que se vengan, no sé, antes de las 9 de la mañana, porque ahorita vine a las 10 y ya está lleno. Yo vengo todos los años aquí, pero sí, usualmente antes de las 9 es recomendado porque sí se llena mucho el parqueo, pero sí hay mucho parqueo. El parqueo es gratis, no te cobran, la entrada al lugar es gratis, no te cobran también. Ok amigos, miren, estamos a punto de subir. Aquí a mi mano izquierda está la entrada para el sendero, pues para subir la montaña. Miren, un buen tip que les voy a dar es que, bueno, usen esta área para estirarse. Miren, miren. Estírense porque sí, van a subir una montaña literal, así que estírense. Otra cosa que les quiero enseñar es que me gusta que aquí te ponen como letreros del tipo de fauna, de animales que hay aquí. Y también aquí, miren, chequense este mapa. Aquí está el lago, miren, aquí estamos nosotros ahorita y nosotros vamos para aquí. Miren, esta piedra que se ve aquí es como la montaña, entonces vamos a subir todo esto y vamos para acá. Y luego de aquí se ve una vista hermosa de todo este lugar, miren, así que no se pierdan esto porque esto va a estar bueno, ok, vamos a darle, let's go. Hey, oigan, y miren, nomás quería hacer el comentario, mis respetos para los americanos, vi un americano ahorita con su bebé arriba, jalando un perro, con una mochila bien pesada, y otro bebé, con dos niños. Ajá. Venía. Y yo sola, de subida me venía petateando. Y mire la niña de 22 años. Ventilando. No, mija. No, sí, mi respeto para los americanos. Ellos sí, sí le echan ganas. También los viejitos andan ahí como si nada, niños ahí, perros, o sea, sí, mi respeto para los americanos. Ellos son bien atrevidos y sí, uno apenas aquí, mire yo nomás con mi botellita de agua y la niña aquí que se me va muriendo, pero no, mi respeto para los americanos, muy bien. Ok amigos, vamos como a la mitad del trayecto ahorita. Yo he venido muchas veces aquí y toma aproximadamente 1 hora para llegar arriba, 1 hora y 20 si tomas dos breaks de 10 minutos, pero sí, de hora a hora y 20 te toma llegar arriba. Siento que cualquier persona lo puede hacer, no está muy difícil el trayecto, así que ya lo saben, aproximadamente 1 hora. Vamos a darle a esto, los veo ahí arriba, ok, let's go.
Amigos, ¿están listos para ver esta vista? Miren esto. ¡Wow! No, qué increíble está esto. Miren esta vista, mi gente. Increíble. Ok, amigos, miren, primero que todo quiero que aprecien esta hermosa vista. Enséñameles alrededor, Jackie, por favor. Miren esto, amigos. Esta vista no se ve todos los días. ¿Vos qué opinas, Jackie? ¿Te gusta esta niña? Venía muriéndome. Esta niña, miren, yo no la grabé porque me dio pena, pero se me venía muriendo la niña. Yo sentía que me petateaba ya. Oigan, y miren, un buen tip que les voy a dar si vienen para acá es que se tienen que tomar una foto con esta piedra. Y miren, la posición que yo les recomiendo es que se paren así y le hagan así, miren, así. Así, como que la están levantando, ok. Entonces si alguien se pone ahí y les toma esa foto para acá, ahí sale la foto que va a pasar ahorita. Se ve como que yo estuviera levantando la piedra y se ve cool, la verdad. Todo está en el ángulo, así que yo les recomiendo, si vienen para acá, que se tomen esa foto con esta piedra, ok. Oigan, y miren, no hace falta decirlo, amigos, pero miren, por favor, tengan cuidado al venir aquí. Resulta que hay mucha gente que se ha caído y se ha muerto así literalmente, así que tengan mucho cuidado al venir aquí. Es bien peligroso esta área, aquí no hay nada que te detenga, la verdad, así que por favor respeten la naturaleza y tengan mucho cuidado, ok. Un consejito de vida. Y miren, la vaina está así, allá está el parqueo, miren, nosotros venimos de allá. Usualmente en esta área de aquí es donde se queda la gente con familia, los niños. Este es como el área normal, ok. Allá a un lado, allá va un camino en todo el lago, miren, para allá, ¿ves? Todo eso. Entonces nosotros nos vamos a ir por allá nos vamos a ir otro ratito y allá les voy a dar unos datitos interesantes de este lugar. Otra cosa es que el lago varía por temporada, ok. A veces el lago se ve medio seco, por ejemplo aquí, ahí se ve que está bien bajita el agua. A veces en ciertos veranos el agua está un poquito más chiquito debido a que se seca, ok. Entonces no todo el tiempo se ve así, pero ahorita sí se ve de buen tamaño, la verdad. Ok, amigos, miren, y resulta que este hermoso lago no es natural, ok. Parece que es natural, pero no es natural. Este lago fue hecho por accidente. Miren, no sé si pueden ver allá al fondo hay un lago también. Según estuve leyendo, hace más de 100 años construyeron una represa allá. Entonces lo que pasó fue que el agua se empezó a filtrar de esa represa y se vino en todo esto. Y entonces toda esa agua se vino para acá y así fue que se creó este lago, ¿ok? Este lago no es natural. Se ve, la verdad se ve que es natural, pero no es natural. Entonces este es más o menos como la historia de cómo el lago este fue creado. Más adelante, cuando estemos allá abajo, les voy a contar más a detalle cómo había un pueblo aquí, pero la historia de cómo se creó el lago, así es. Esto está interesante, el agua se ve rica, así que vámonos, let's go. Ok, amigos, chequense esta vista, lo hemos logrado. Aquí estamos ya abajo y miren, nosotros acabamos de estar allá arriba, miren. O sea, le voy a dar zoom, no sé si se puede ver, pero hay gente arriba. Allá arriba estábamos ahorita, pero ahorita esta es la vista de aquí abajo, lo hemos logrado. Quería destacar que limpia y clarita se ve el agua. No por nada este lugar es uno de mis favoritos que me gusta venir en el verano. Miren esto, aunque sí está helada el agua, miren, está bien clarita el agua, miren, está bien rico. Recuerden, este se llama Rattlesnake Lake, es aquí en el estado de Washington y como referencia estamos como aproximadamente como a 1 hora o 45 minutos de Seattle. No estamos muy lejos de mi casa de Redmond, estamos como a 40 minutos. Hey amigos, oigan, miren, yo aquí bien feliz con mi tablita aquí de surf. Y ya ven cómo son los americanos, miren. El billete. Billete, miren, allá atrás mío trajeron un flotador, pero puta, familiar, parece isla, no sé, básicamente trajeron una casa flotante. Miren, ahorita me voy a dar vuelta disimuladamente para que no se vea obvio que los voy a grabar. Pero miren, que ya no piso. ¿Ah? Para que ya no Espérense, hombre, mire, ya van a ver, miren.
Miren, miren allá. Esa es la señora No, Tyler miren. de los... Literal, se vino el familión entero con su isla flotante, ¿no? Para que vean, aquí los americanos les gusta comprar mamadas ahí que ven en Amazon y todo eso. Yo también, pero Tengo ese punto. pero tampoco tengo así dinero, ¿eh? Nomás les quería dar el detallito ese. Me pareció peculiar, está chistoso, está chistoso. Ok, miren, unos datitos generales sobre este lago es que la profundidad promedia es de 20 pies o alrededor de 6 metros y la profundidad más honda es de 40 pies o alrededor de 12 metros. En invierno usualmente se congela también si se pone bien frío, así que ahí les quedan los detallitos. Amigos, miren, chéquense esto, o sea, estoy literalmente en medio de un lago. Qué loco imaginar que, o sea, miren, yo estoy parado en un tronco, literal en un tronco gigantesco en medio de un lago y qué loco imaginarse que aquí existía un pueblo hace 100 años debajo del agua. Ok, amigos, ahí les va los datos interesantes que estaban esperando. Y miren, resulta que aquí donde estamos solía haber un pueblo que se llamaba Mocktown desde el año 1906 a 1915 y resulta que en ese entonces aquí construyeron una represa. Entonces me imagino que los ingenieros no pensaron bien, pero resulta que cuando hicieron la represa el agua se empezó a salir, se empezó a desbordar y entonces así fue que esa agua se vino para acá, inundó todo eso y así se creó el lago. Pero bueno, aquí estaba el pueblo, literal, aquí había un pueblo. Ahí les voy a estar pasando imágenes reales de ese entonces. Según dicen, según leí la historia, que a principios de 1915, o sea, hace más de un siglo, fue que se empezó a inundar. Entonces tuvieron que evacuar de emergencia al pueblo. Esa es la historia un poco bizarra, oscura de cómo toda esta área se ha creado. O sea, este lago, la verdad, un lago muy bonito. Nadie se imaginaría que aquí, literalmente aquí abajo, hubo un pueblo hace más de 100 años, había un pueblo, había gente viviendo. Otro dato interesante es que muchos de los habitantes de ese pueblo trabajaban en la industria maderera y en la industria de ferrocarriles en ese entonces, hace más de 100 años. Otro detallito es que a veces cuando el lago está en bajo nivel, se pueden ver ciertas estructuras de ese entonces, se pueden ver pedazos de metal a la orilla. También dicen que si el lago se baja a un nivel extremo, hay una chimenea de una casa que se puede ver, una chimenea de hace más de 100 años. Entonces, un dato interesante, el pueblo de Mocktown era el que solía estar aquí antes de que se inundara todo esto. Todo esto se creó por accidente, pero como dice el dicho, de lo malo sale lo bueno. Y miren, lo bueno es que tenemos un hermoso lago, un lugar turístico muy popular aquí alrededor de la ciudad de Seattle. Así que ahí les dejo ese detallito. Qué loco imaginar que aquí abajo existía un pueblo. Este tronco se ve que es gigantesco, miren, ve. No sé si se pueden ver las raíces por medio del agua, miren, ve. O sea, la estamos pasando rico aquí, nadando en el verano y todo, pero hace 100 años acá había un pueblo de gente trabajadora que trabajaba en industria maderera y toda la vaina. O sea, qué loco imaginar, la verdad. Esta es la aventurita de hoy, amigos, en el lago de Rattlesnake. Bueno, espero les haya gustado y hayan aprendido unos datos interesantes. Así que ya saben, si andan visitando, no sé, la ciudad de Seattle o andan cerca aquí en el estado de Washington, vénganse para acá, para el lago de Rattlesnake. Está bonito y ya saben que van a estar en un lago donde hace 100 años literal había un pueblo ahí. Entonces, algo loco, algo peculiar. Así que ya los dejo con eso. Y con esto me despido, amigos. Espero les estén gustando estos videos. Ya saben qué hacer. Síganme en mis redes sociales. No se les olvide suscribirse a mi canal, ya que me ayuda mucho. Mi canal de YouTube es nuevo y eso me ayuda mucho. Entonces así despido mi video, amigos. Y ya saben, nos vemos hasta la próxima, ¿ok? Bye.